por ese mismo correo, o quien quiera solicitar la grabación de esta charla, con muchísimo gusto nos la pueden solicitar al final de esta plática. Y pues hoy estamos súper contentos porque tenemos como invitada especial a Nancy Moya Moreno, quien es directora de Do Smart, y esta tarde está con nosotros. Nancy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí una vez más con nosotros. Traes un tema muy interesante el día de hoy y pues te dejo con la audiencia. Bienvenida. Gracias, Marce. Gracias a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que muy bien. Les saludo con mucho gusto desde Monterrey, Nuevo León, desde las instalaciones de ISA Business. Como pueden ver aquí, esta es una de las salas que ellos tienen disponibles para las empresas. Y bueno, pues en este tema que quizá puede sonar algo aburrido porque vamos a estar hablando de conceptos legales, pero no precisamente tiene que ser así, en el sentido de que entre más conciencia podamos crear en nuestros ambientes de trabajo, de que ya hay muchos reglamentos para esto, creo que va a ser un gran proyecto para todos. Estoy segura que a las personas les va a interesar muchísimo aprender más de estos conceptos de violencia laboral. Algunos de ellos quizá lo están viviendo y no saben en quién apoyarse. Algunos otros son la otra cara de la moneda, o sea, los acosadores, los que están abusando del poder o de la autoridad que tienen en la empresa. Y entonces, al darse cuenta de que ahora ya hay cambios en esto, pues también los va a hacer reflexionar con respecto hasta dónde están llegando con ese impacto negativo en las personas. Y por supuesto, ustedes como empresas, si son responsables de recursos humanos, que tengan la herramienta completa y correcta de lo que les va a implicar legalmente, ¿sí? Obviamente estamos en un formato de webinar que nada más tenemos 1 hora disponible, chicos. Así que voy a iniciar con el tema y a la vez decirles que esto es algo mucho más completo. Voy a tratar de compartirles la mayor cantidad de información y definiciones posibles con el objetivo de que ustedes lo aprendan o aprendan lo más posible de esto, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la información. Aquí antes voy a saludar a Leobardo, que ya nos está mandando un saludo. Gracias. Por favor, platíquenme. Sí, es muy importante para mí saber si ustedes son responsables de recursos humanos y por eso están aquí, o bien por cultura general o algún otro concepto que me quieran compartir y saludar, decirme desde dónde nos están viendo. Sería excelente también saludarlos, por supuesto. Mientras, voy a compartirles mi información. Quizá algunos de ustedes ya me conocen porque ya he impartido webinars aquí a través de ISA Business a lo largo ya de, pues, más o menos 2 años. Hemos compartido muchos temas y es para mí muy grato siempre que me inviten y conectar con ustedes para que este tipo de proyectos lleguen a las manos correctas, a las manos de quienes toman decisiones. Y ese es un punto muy importante también en este tipo de concepto de violencia laboral, porque desafortunadamente también hay muchos gerentes y dueños que por ese mismo propósito que tienen en la empresa, se pasan en ese término de la violencia laboral y no saben lo que están haciendo o lo que están impactando y que ahora ya les puede traer consecuencias. Entonces, yo sé que como recursos humanos ustedes la tienen a veces muy difícil de hacer que ellos también se unan a este tipo de proyectos y por eso hoy les voy a compartir consejos para que lo logren más fácil y que hoy mismo, terminando este evento, vayan con su jefe y les digan, ¿sabes qué? Tenemos que dedicarle y darle prioridad a esto, sí o sí, lo más pronto posible, para no vernos afectados. ¿Bien? Entonces, déjenme nada más recibir aquí los mensajes. A ver quién más me está escribiendo. Por favor, platíquenme desde dónde nos ven y si ustedes pertenecen al Departamento de Recursos Humanos, ¿ok? Entonces, mi nombre es Nancy Moya, soy coach de Empresas Felices. Tenemos ya 20 años trabajando con estos proyectos de bienestar laboral en las empresas y es algo que realmente nos ha dado grandes satisfacciones
el hecho de ver cómo las personas realmente cambian a una cultura laboral positiva, a una cultura laboral que esté saludable para todos o la gran mayoría de las personas. Y cómo hacer ese clic entre lo que las personas quieren cuando están trabajando en una empresa y lo que la empresa busca lograr a través de su proyecto de negocio. Bueno, pues en eso es lo que nos especializamos. Actualmente también tenemos todo lo que son los productos de cumplimiento normativo, la norma 035, que habla un poco de esto de violencia laboral, hoy lo voy a explicar. La norma 036, que es la de ergonomía, la nueva, también lo tenemos como proyecto, y muchos otros cursos de capacitación y desarrollo, más de 100 temas diferentes para llevar a su empresa. Y muy contenta en esta ocasión, les quiero presumir el lanzamiento de mi libro, Las empresas felices son chingonas y se les nota, el cual está, ahora sí que recién salido del horno, fue publicado en marzo del 2022 y en el cual también ustedes pueden adquirirlo para aprender a ser líderes positivos que transformen la vida de los demás y que puedan contribuir a entornos organizacionales favorables o en su sociedad, o sea, no precisamente relacionado estrictamente con las empresas. Y bueno, pues es por eso que además el día de hoy, como estoy de estreno con el libro, quiero invitarlos a poner mucha atención de todos los conceptos que voy a compartir, porque al final, el que conteste primero la pregunta que voy a hacer, le voy a regalar una versión impresa de mi libro, se la voy a mandar hasta la puerta de su casa o de oficina, como me lo indique, y entonces es por eso que con mayor razón los invito a que el día de hoy compartamos ideas y que tengamos muy presente lo que es este tema de la violencia laboral. Bien, entonces ya por aquí alguien me está diciendo, Verónica Alonso, gracias, del Clúster Automotriz Nuevo León. Y acá en este lado también tenemos a Esmeralda Flores, de Ciudad de México, que nos dice que sí es la responsable de recursos humanos. Bienvenidas. También Gonzalo, gracias, de Monterrey. Acá Karen también nos dice que es responsable de recursos humanos en Monterrey. Gracias, gracias a todos. Entonces, ¿sí entendieron la dinámica para ganarse el libro, verdad? Poner mucha atención y el primero que conteste la pregunta al final del evento, se los voy a enviar gratis. También les voy a platicar dónde pueden conseguirlo, si es que quieren adquirirlo. La verdad es que está súper sencillo. Bueno, pues acá permítame, tengo otro mensaje. Ulises está en Monterrey, gracias, bienvenido también. Y bueno, pues entonces ya les platiqué un poco acerca de mi preparación en temas de bienestar integral, la buena noticia del lanzamiento de mi libro y dónde me pueden buscar en las redes sociales. Nancy Moya, conferencista, por favor, denle seguir en YouTube, en TikTok, también estoy disfrutando mucho de esta red social, en LinkedIn y en Facebook e Instagram me pueden buscar como Atrévete a ser chingón, que es un concepto que ha sido también muy divertido y a la vez muy fácil de que las personas comprendan lo que podemos hacer más allá de lo extraordinario, más allá del debería. ¿Sí? Ese es lo que queremos transmitir el día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar. ¿De qué hablaremos hoy? Primero, quizá como empresa ya estás viviendo alguna situación de violencia laboral y no lo sabes. Porque se da en varios elementos y varias formas. Tendemos a pensar que solamente es violencia, gritos, abuso, maltrato físico o abuso sexual. Pero hay más componentes que pueden ser relacionados y que así están tipificados también. Entonces, esa es la primera sección que vamos a hablar hoy. También vamos a explicar por qué la violencia laboral termina siendo de afectación para la persona que lo recibe. Y es ahí en donde la regulación y la parte legal le está dando mucha importancia, por supuesto, para que ya no haya personas que tengan tanta consecuencia negativa al respecto.
El otro contenido de hoy es los protocolos y ese marco legal que ya está en México y a nivel mundial. Yo siempre les digo que en estos temas, desafortunadamente, en México estamos en pañales, porque venimos replicando lo que ya sucedió en Europa, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero al final de cuentas, si ya está aquí, pues ya hay que hacerlo, ¿sí? Ya hay que empezar a implementarlo y llevarlo a cabo con nuestra gente. Y por último, ¿cómo podrían ustedes eliminar esa violencia laboral? ¿Cuáles son esos primeros pasos que yo les recomiendo que lo tengan ya contemplado como proyecto para que empiecen con este tipo de temas en la empresa? Bien, ese es el contenido de hoy. Y pues vamos a iniciar de lleno con la carnita asada, como decimos aquí los regios. La violencia laboral es aquello que afecta a la persona y que en su momento no tiene la opción de evitar o resolver por sus propios medios. Este concepto es bastante general, ¿sí? No estoy diciendo como definición de Google. Lo estoy ampliando en términos de lo que sucede física y psicológicamente con una persona afectada, con una persona víctima, ¿sí? En el contexto de que hay muchas cosas que nosotros no percibimos que le puedan hacer daño a la persona, pero para la persona sí lo es. Y cómo tener esa forma de sintonizar, de tener muy bien calculado qué sí pudiera ser o qué no pudiera ser una afectación de trauma, una afectación de víctima, pues es por eso que se están creando estos protocolos, para que las cosas queden muy claras para todas las empresas, para que puedan estar llevando un estándar, ¿sí?, a seguir, y no que sea solamente una interpretación ligera. Fácil sería decir para las empresas, eso para mí no es violencia, eso para mí está bien, cuando la persona otra vez sí le está afectando. Por eso no podemos perder de vista ese punto. La persona víctima está sintiendo una afectación. También sucede que a veces esa víctima no quiere o no tiene las herramientas para resolverlo por sí mismo, porque le falta inteligencia emocional, porque trae algunos otros factores de la sociedad que lo están o que la están haciendo que exagere, que realmente lleve las cosas fuera de contexto, pero es ahí donde como empresa ustedes deben estar preparados antes de que suceda algo. O quizá ya están sucediendo esos conflictos en su empresa y no saben cómo manejarlos. Bueno, pues hoy vamos a tener una dimensión general de todo esto. Bien. ¿Cuáles son esos 3 elementos de la violencia laboral en las empresas? Primero, puede ser por la cultura. Eso que se da en la empresa, sus comportamientos, esas prácticas inaceptables que suceden y que incluso parecieran desapercibidos. Por ejemplo, algún tipo de aspecto o imagen que tienen las personas. En algún momento, en las épocas de los 90s, ¿sí?, era muy común que las personas que trabajaran en los bancos, sobre todo las chicas que estaban frente a la caja, ¿no?, lo que se les dice las cajeras, tuvieran ciertas características físicas. Estoy segura que muchos de ustedes lo recuerdan. Chicas jóvenes con cierta apariencia o con cierto tipo de medidas y aspecto. ¿Bien? Y era como algo pues muy común. Era parte de la cultura. Para pertenecer a un banco tenías que completar cierto perfil, ¿sí? Y no nada más era exclusiva de los bancos. Ustedes saben, hasta las personas que trabajan atendiéndote en el avión o en algún tipo de proyectos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que para algunas personas eso puede ser muy común o parte de los requisitos. Si yo no los cumplo, pues no entro y listo. Pero para otras personas empezó a ser cada vez más complicado, al punto de que ahorita ya se han eliminado esas prácticas. Bueno, pues hay empresas que todavía lo tienen, a lo mejor no tan fijo, pero sí de manera como muy aceptada por ellos internamente, y por lo tanto, pues ¿por qué tendría que estar mal?
Hay un video muy interesante que ahorita si tengo oportunidad se los voy a compartir, o al menos para que lo podamos buscar en Google. Es un video creado específicamente para la discriminación laboral, y entonces es una bola de estambre que llega a trabajar a un nuevo empleo, que es un despacho de abogados, en donde todos son hombres y tienen una vestimenta muy oscura, muy rígidos, muy cerrados entre ellos, y cuando esa bola de estambre, que es completamente lo contrario o lo opuesto a la cultura organizacional a la que está llegando, todo lo que va viviendo y cómo se empiezan a dar esas situaciones de discriminación. Para la empresa, el despacho de abogados, pues era muy normal estar transitando y viviendo eso día con día. Pero cuando viene alguien completamente diferente es cuando les cambia el panorama y se adaptan poco a poco. Entonces, voy a tratar de que vean, de que nos alcance el tiempo para ver ese video. Entonces, la cultura dice mucho de las organizaciones y dice muchísimo más en cuanto a temas de violencia. Una empresa feliz se le nota desde que llegas. Una empresa no feliz también se le nota. Una empresa donde se ejerce cierta violencia y hay esas interacciones no aceptables, se notan, se sienten. Y ahí es en donde la afectación puede llegar por desconocimiento, por ignorancia o porque simplemente no me lo esperaba y ya estando ahí me doy cuenta de la forma en que se dan las cosas, ¿no? El segundo elemento de la violencia laboral es el acosador. Y aquí es en donde ese acosador se puede expresar de manera repetitiva, ¿sí? Que lo haga constantemente con una o con diferentes personas, o bien que lo haga de manera esporádica o con un solo evento, pero que ya está ejerciendo algún tipo de afectación. Y es por eso que hace un momento les invitaba a que puedan compartir esta información con sus jefes o sus gerentes, con sus supervisores. Son de vital importancia. No estoy diciendo que sean los acosadores, porque la violencia se puede dar en todos los flujos organizacionales, ¿sí? Pero sí son los que la gran mayoría de las veces tienen que administrar esa parte del personal, esas interacciones entre las personas. Y entre más conocimiento tengan ellos de cómo evitar esto, de cómo no ser acosados o de cómo no acosar a la gente, va a ser más fácil para ustedes transmitirlo y compartirlo con los demás. Bien. Entonces, con este tipo de protocolos, los acosadores también van a entender que ya no pueden estar ejerciendo ese tipo de prácticas así, de manera libre. Y por último, el tercer elemento importante de esto de la violencia es la víctima, esa persona que es susceptible o que ya está recibiendo algún tipo de afectación. Puede ser un daño físico, psicológico, sexual o económico. E incluso también puede tener algo de relación con violencia de género, ¿sí? O por preferencia sexual, que también es algo que ahorita ya tenemos muchos términos al respecto, y en donde tenemos que ser también muy cuidadosos. Tanto de la persona que sí va a ser víctima o que sí está siendo víctima, como del que dice que es víctima y a lo mejor no tanto. ¿Ok? El protocolo que está creado para esto también nos ayuda a través de un cuestionario a determinar esas cosas. ¿Bien? Permítanme un segundo. ¿Podrían poner en silencio sus micrófonos, por favor? ¿Sí? Gracias. Entonces, eso es lo que podemos encontrar como violencia laboral. Ahora, una cifra importante. Tan solo en los primeros 3 meses del 2021, más de 26,300 personas renunciaron a su trabajo porque estaban siendo víctimas o acosados. Dos de terceras partes de este número fueron mujeres. Perdón, es que voy a buscar a alguien que tiene activado su micrófono. Gracias. Entonces, este dato es en México.
26,300 personas tan solo en los primeros 3 meses del 2021. Y 2/3 partes de este número son mujeres que sufrieron algún tipo de víctima. Pero no por eso vamos a generalizar, ¿sí? También se dan los hombres. Y como les decía hace un momento, se puede dar en diferentes flujos. Del jefe al encargado o al equipo, del equipo hacia el jefe, del equipo entre colaboradores, entre compañeros o subdelegados, ¿sí? O bien se puede dar desde que ingresan a la empresa en el proceso de reclutamiento y selección, o también se puede dar desde algún otro entorno, como les decía, de la misma empresa, con tal de que la persona decline, ¿sí? Proveedores también pueden participar en una violencia laboral. Ahorita les voy a decir un ejemplo de esto. Bueno, y es que en México estamos muy acostumbrados a lo que le decimos como carrilla, que también es un punto bastante importante. Eso del el chismecito o la bromita o ay, al cabo no pasa nada, es una broma inocente, ¿sí? Bueno, pues en términos de violencia laboral, si a la persona que se lo dijiste le causa afectación, entonces esa persona ya es víctima. Es algo que ojalá podamos ir evitando cada vez más. Y no que por eso ya todos seamos muy serios y que no haya momentos para compartir o para convivir, sino que todos seamos más cuidadosos de lo que expresamos, que no haya burlas, que no haya alguna, sí, que lo agarren en contra de un trabajador. Cuando las personas a veces se equivocan, se quejan y empiezan a recibir esos comentarios de los demás, pues claro que también puede afectarles. Voy a leer por aquí un mensaje, un comentario de alguien, permítame. Dice, ¿cómo saben ese dato del motivo de las renuncias? ¿De dónde lo puedo sacar? Bueno, hay mucha estadística que lleva la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este número lo obtuve yo de la página del periódico El Economista, ¿sí? De ahí a veces obtenemos ciertas fuentes. Quise presentarlo así, aunque a lo mejor no sea el dato más oficial, porque luego me traigo los que sí son oficiales, pero son de Estados Unidos, que ahí es en donde realmente hay mucha estadística y mucho respaldo. Pero me dicen, así es que eso no sucede en México. Bueno, pues ya les trajo un dato mexicano. El contexto es que la violencia laboral no es que esté creciendo o disminuyendo, es que hay menos ignorancia en las personas y por lo tanto, al estar más informados de sus derechos y obligaciones, también les permite saber y decir, oye, ¿sabes qué? No, yo no permito esa violencia. O alguien ayúdeme porque realmente no me siento mal. Y antes también sucedía, pero no tenían las herramientas o los elementos como hoy. También sí ha habido algo de incremento en la violencia, pero en los temas de las redes sociales y el internet, la ciberviolencia, el hate, las publicaciones donde te desmeritan o donde con cierto contenido de video te amenazan porque si no lo van a hacer público. Entonces, por eso les digo, a lo mejor no es que haya más y menos o el número, podríamos llevar a lo mejor una estadística a lo largo del 2000 para acá, pero ahora tenemos más herramientas para defendernos y también más herramientas para generar violencia, desafortunadamente. Bien. Aquí también otro punto importante es que ustedes sepan que los acosadores tienen técnicas muy sutiles que a veces pasan desapercibidas o que se mezclan con, pues es que eso es lo que yo tengo que hacer como responsable. Y es en esa manipulación de la información y del contexto que se pueden perder los hechos reales de la situación.
Y ahí es en donde ellos se protegen. ¿Me explico? Entonces, como responsables de recursos humanos, si ustedes quieren neutralizar este tema o eliminar este tema de la violencia laboral, se necesita la autoridad organizacional para establecerlo, se necesita el poder y el deseo de actuar y que quede muy bien establecido. Esa es mi recomendación inicial. Que para todos quede igual. Ahora sí que todos sean medidos con la misma vara. Porque si no, se puede caer en malinterpretaciones, en favoritismos. ¿Sí? En la típica que a mí nada más me regañan y al otro nunca le dicen nada. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es a grandes rasgos el contexto en México de lo que está sucediendo y que en verdad entre más tiempo como empresa se tarden en identificar un nuevo KPI de bienestar, donde puedan estar midiendo la salud integral de la empresa. ¿Cómo son esas interacciones? ¿Realmente somos un entorno favorable o no? Nosotros pensamos que somos un entorno organizacional favorable, pero quizá no, porque no tenemos números, porque lo estamos haciendo cualitativo. Entre más tiempo se tarden en aplicar este tipo de concepto, más difícil va a ser, porque cada vez estamos teniendo más regulaciones, porque cada vez estamos teniendo más interacciones, porque somos una sociedad globalizada, en donde, como les decía hace un momento, hay mucho internet y entonces ahí es en donde también se puede afectar la marca del empleador. Esa es una de las desventajas de no aplicar este tipo de conceptos en las empresas. La marca del empleador es lo que el internet y las personas dicen del centro de trabajo. Y que también es muy variable o susceptible a las interpretaciones. Pero entre más bienestar y éxito transmite la empresa a través de estas redes, pues más posibilidades tiene de que las personas quieran trabajar aquí, de que las personas quieran formar parte de esa empresa. Entonces, aunque parezca algo medio complicado empezar a aplicar esto, a la larga también trae beneficios para la marca del empleador, para lo que la gente comenta de nosotros. Y entonces, cuando alguien quiera trabajar en tu empresa y en internet le ponga, oigan, ¿quién ha trabajado en la empresa X? Y que haya muchos comentarios diciendo, ahí está muy bien, te lo recomiendo, tienen un clima laboral excelente, la gente convive y comparte bien, pues ya son puntitos a tu favor que a lo largo del tiempo pues va a traer mejores resultados. Y también te va a ayudar a disminuir tus niveles de rotación. O mejor aún, en convertir la rotación en retención del talento, que sabemos también el impacto súper negativo que trae en términos económicos todo lo que sucede con estos flujos, ¿sí? Y por último, la violencia laboral realmente impacta muchísimo en la productividad. Pareciera que nuestros sistemas de calidad o nuestros sistemas de operativos son infalibles, son japoneses, Nancy, los trajimos de Europa, de Suecia, ¿sí? Son los últimos, los mejores del mercado. Sí, pero está el factor humano mexicano, que tiene sus características muy propias y que le puede dar un cambio radical a eso. Una persona víctima, una persona enojada, te puede hacer un boicot interno y para cuando menos lo esperas, te pone a todas las personas en tu contra. O bien, cuando la persona está satisfecha y las convivencias se da de manera cordial, pues las personas trabajan de mejor manera. Voy a leer otro comentario que está por acá. Dice, pienso que el problema no son las organizaciones, son las personas. Pues es que las empresas felices se forman de personas felices. Las personas felices toman mejores decisiones.
Las personas que se sienten satisfechas con lo que hacen, contribuyen, no restan. Entonces, por supuesto, tiene que ver con la organización porque son las cabezas o son quienes toman las decisiones y las interacciones de la cultura. Bien, dice Ulises, ellas son las que pueden ayudar a cambiar la perspectiva de la organización. Pero si la persona no está preparada en cuanto a inteligencia emocional y a la regulación de su comunicación asertiva, de su trabajo en equipo, etcétera, y el jefe de ellas tampoco está preparado, y el gerente tampoco está preparado, pues empieza a ser una bola de nieve donde nadie sabe para dónde ir. ¿Bien? Entonces, tomemos en cuenta esto. Acá tengo otro comentario. Dice, yo trabajé en una empresa y el ambiente era bueno hasta que llegó una persona con una actitud violenta. No voy a andar quemando raza el día de hoy, nada más voy a decirlo así. Yo fui víctima de un boicot, me corrieron y estoy mejor. Bueno, esa interpretación que este compañero le está dando al comentario, fíjense bien, dice, me hicieron un boicot y me corrieron, lo cual es muy común, no crean, o sea, lo he escuchado demasiado, pero ahora él está viendo las ventajas y los beneficios de ya no pertenecer a esa empresa. Y de manera muy sencilla, él ya explicó dónde y cómo. Entonces, si yo quisiera trabajar en esa empresa, pues ya le dudaría un poquito porque diría, chin, ¿y si a mí me hacen lo mismo? O a lo mejor en el proceso de reclutamiento y selección sería más, pues preguntaría más cosas con respecto al clima organizacional. Esto da mucho que platicar y no me quiero extender porque si no, no nos va a dar el tiempo. Ok, vamos a la parte más importante, la parte medular. Todo es importante, pero esto es medular, ¿sí? ¿Cuáles son esos términos que incluye la violencia laboral? Esto que les voy a decir viene de un documento que es el que está regulando ya nuestros proyectos legales. Ahorita les voy a explicar cómo se llama. Pero esto está basado en lo que publica el convenio 190 de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que pertenece a la ONU. Y que de ahí es en donde México está tomando las regulaciones y los protocolos. ¿Ok? Entonces, esto sí es oficial. Vale. ¿Cuál es violencia laboral? Comportamientos poco amables, comportamientos contraproducentes o que se contradicen. Una persona te dice una cosa y otra te dice otra. El forzar a las personas, hostigar, la violencia moral, el acoso psicológico, el acoso moral, el acoso personal, la agresión, la supervisión abusiva, el maltrato, el acoso sexual, el comportamiento disfuncional, ¿ok? El maltrato interpersonal, terror psicológico, acoso por poder, intimidación, abuso emocional, comportamiento tóxico y desviado, abuso verbal y psicológico, ¿sí? Abuso hostil o antisocial, las amenazas. Si no cumples con esto, entonces mañana te vas. Ahora bien, suponiendo con este ejemplo que les acabo de poner ahorita, me van a decir, Nancy, pero es que sí le toca hacerlo. Primero, yo les diría, ¿están seguros? Porque ya debe haber una definición de puesto para saber si la persona realmente tiene que hacer eso o no. Segundo, ¿se aseguraron de que la persona tiene que hacer eso o no? O sea, no recurran a la amenaza. Cambiemos el chip a la perspectiva de, como empresa, estar más preparados, tener más orden, estructura, misión, visión, valores, y todo eso que la persona le debe quedar muy claro, incluso antes de que entre a la empresa. Yo en este caso les digo, es que le estás abriendo la puerta a la gente. Es como si les abrieras la puerta a tu casa. ¿A quién vas a invitar para que forme parte de la empresa? ¿A quién vas a invitar para que pase? Tanto la empresa como la persona deben estar muy seguras de qué están dando cada quien y qué van a recibir cada quien. ¿Eh? Entonces, los acosadores o el acoso
el acosador siempre va a obtener un beneficio de recurrir a esta violencia o este maltrato. Y esa es la parte en que se le conoce como manipulación compulsiva. Es un término a lo mejor muy psicológico, pero el punto es que cuando la persona sabe que con esa actitud le va a causar una afectación a los demás, entonces ya es un acosador. Cuando lo hace sin saber o sin pensar si a los demás le pueden afectar o no, pues a lo mejor ahí todavía puede haber algo de negociación y de corrección preventiva a tiempo. ¿Sí? Pero si el acosador está teniendo toda su conciencia muy completa en la afectación, entonces sí tiene la responsabilidad de la consecuencia de sus actos. ¿Estamos quedando claros hasta este concepto del acosador? Si no, por favor, mándenme un mensaje y en cuanto tenga oportunidad, con mucho gusto lo leo. ¿Bien? Entonces vamos a continuar. Ya les expliqué todo lo que es violencia laboral y el protocolo de la STPS lo engloba o lo resume en 3 partes. Primero lo usa como moving, como hostigamiento y como burnout. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder comprender si la persona está teniendo diferentes niveles de afectación y como para una forma de ordenar todo esto y que no quede muy suelta la información. Entonces, el moving es esa acción sistemática de afectación ejercida por una persona donde pueden estar involucradas más personas con el objetivo de llegar a la víctima a un punto de quiebre. Ese es el moving, que es el primo hermano del bullying. ¿Sí? Nada más que en términos laborales usamos el moving. Y aquí otra vez entra la importancia de que cuando es sistemática, o sea, cuando está ideada para causar afectación, está diseñada para eso, quiere decir que ya es una violencia laboral. Y puede ir desde el ejemplo más pequeño hasta el más impactante que podamos imaginar. Bien. La otra subcategoría de la violencia laboral es el hostigamiento. Es eso que las personas ejercen por el poder o la autoridad que tienen y que la víctima está recibiendo esa afectación, pero a veces no tienen otra opción más que seguir aguantando, seguir llevando a cabo el proceso y no perder su empleo. Esa es la gran mayoría de las ocasiones en donde las personas terminan aguantando hasta que llega un punto en que ya no pueden más, que es la otra subcategoría de la violencia que le llamamos burnout, cuando la persona ya está completamente quemada, tronada, que en definitiva ya no puede más y que ahí es en donde también afecta mucho a la productividad, porque se hace como un ciclo vicioso, un ciclo en donde todos empiezan a contribuir de manera tóxica. O a veces la persona, por no saber cómo resolverlo, impacta de otras maneras. Empieza a tomar venganza, revancha. ¿Sí? Porque el otro no me dio, porque no me envió la información, porque me envió el correo 5 minutos antes de salir, pues ahora yo se lo voy a volver a hacer. Porque cuando sucedió el cierre, a mí no me avisaron. Y luego quedé como el que no sabe nada. Y se empiezan a hacer esas rivalidades, esos meterse el pie uno al otro para ver quién tropieza más rápido o quién tropieza más fuerte, a ver quién termina declinando. ¿Sí? Entonces, es por eso que este tema de la violencia laboral debe estar muy bien controlado. ¿Cómo podemos medirlo? Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a entender. Pero primero quiero que quede muy claro que puede ser desde esas pequeñas cosas y al final salen perdiendo las personas y la organización. ¿Sí? Bien, acá tengo un mensaje, permítame. Dice,
¿Hay alguna forma de medirlo? Sí, el acoso laboral se puede medir y eso es lo más importante, que es lo que vamos a aprender en este momento. Fíjense. La legislación mexicana contra la violencia laboral. Primero, tenemos a la STPS, que a través de la norma 035, desde el 2018, ya nos está solicitando que la empresa tenga un entorno organizacional favorable y que evite la violencia laboral, ¿sí o no? Bien. Si en tu empresa ya lo aplicaron, excelente. De hecho, ya a lo mejor les estaría tocando ir por la segunda ronda, porque la norma nos pide repetir el ejercicio cada 2 años. Si no lo han hecho todavía, entonces no esperen más tiempo, porque cada vez va a haber más regulación y también más afectación o las demandas, que ese es el punto al que vamos a pasar ahorita. Entonces, la STPS con la norma 035 ya nos habla de violencia laboral desde hace 2 años. La Ley Federal del Trabajo también lo incluye en el artículo 133. No me voy a extender mucho porque realmente está súper largo esto, pero al punto al que quiero llegar es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos dice incorporar disposiciones relacionadas con la violencia y el acoso en las leyes, reglamentos y convenios colectivos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y desarrollar estándares específicos, códigos de prácticas y directrices para apoyar la implementación de programas y medidas preventivas en los lugares de trabajo. Entonces, digo, el documento del convenio 190 está larguísimo también, pero en resumen, esto es lo más importante para ustedes. Entonces, de esta determinación, de este protocolo, es en donde México obtiene las bases para crear el protocolo interno de la violencia laboral en las empresas y que a través de la STPS lo está llevando a todos los centros de trabajo. Ahora bien, la otra parte de legislación que interviene en esto son los derechos humanos y los derechos de la mujer, que también, como les decía, cada vez están más al alcance de las personas para poder denunciar. Aquí, el objetivo para ustedes es que conozcan 2 cosas importantes. Este protocolo de la STPS está muy completo, ¿sí? Incluye el comité de la prevención de la violencia laboral que debe haber en la empresa, las acciones preventivas y resolutivas. También incluye cuestionarios para el acosador, para la víctima y para los testigos. Incluye la interpretación de los resultados de esos cuestionarios y un diagrama de flujo de cómo ir siguiendo los eventos para que se apeguen a los hechos. Este es por un lado el protocolo. Ahora bien, la STPS ya le dio la facultad a un departamento interno que ellos tienen que se llama Profedet, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador y que también ya tiene muchos años de estar funcionando en México. Nos puede dar asesoría legal en temas como de aguinaldos, prestaciones, Infonavit, utilidades, etcétera, y ahora le dieron la responsabilidad de también asesorar a las personas en temas de violencia laboral. Si tú estás viviendo ahorita alguna situación de violencia laboral, que ya te sientas víctima, entonces tú puedes recurrir a la Profedet y pedir información de asesoría al respecto. Está en internet del teléfono. No te dan toda la explicación por este medio. Casi siempre te reenvían a la subdelegación del lugar donde te encuentras, del estado donde te encuentras, para que hagas tu denuncia y ahí mismo te dicen todos los pasos a seguir. ¿Ok? Entonces, sabiendo todo esto, lo que incluye el protocolo y lo que la Profedet puede hacer por los trabajadores, la empresa tiene que visualizar qué prefiere.
empezar a hacer el protocolo y aplicarlo, o esperar a que algún trabajador vaya directo a la Profedet a quejarse contigo. De ti, perdón. ¿Sí? Porque el protocolo dice algo que es muy importante. La empresa debe contar con ese protocolo y las personas pueden elegir resolver su problema a través de ese protocolo o directamente en la Profedet, o incluso directamente en el CODE o en el centro donde atiendan las denuncias de aspecto jurídico, de aspecto judicial. ¿Sí me estoy explicando con este punto? Si pudieran confirmarme sería muy bueno para mí, chicos, porque a veces empiezo a hablar y no sé si se está entendiendo todo este tema. Y es que acuérdense que les dije que era mucha información y lo estoy resumiendo. La persona puede decidir si ya presenta una situación de violencia laboral en la empresa, dirigirse internamente para que se los resuelvan o irse directo a la Profedet y no decirte nada a ti de recursos humanos, o de plano irse a lo judicial. Y el protocolo lo permite. Con mayor razón, empiecen a tomar cartas en este asunto. ¿Sí? Con mayor razón, compartan esta información y empiecen a crear su propio reglamento. Miren, les voy a decir un ejemplo muy rápido de un caso que tuvimos hace como un año. Todavía estábamos en pandemia o casi saliendo de la pandemia. Resulta que en una empresa de acá del norte del país, una de las chicas de la recepción, secretaria, recibió en su correo electrónico una buena cantidad de fotografías indecentes de un hombre, ¿sí? Con un correo electrónico que ella no conocía, pero lo recibió al correo electrónico de su trabajo. Entonces, cuando sucede esto, en lugar de administrarlo de una manera sencilla, ella empezó a sacar sus propias conclusiones y empezó a entender que, según ella, ¿verdad?, como su jefe, que era el director de finanzas o de recursos humanos, no me acuerdo exactamente el puesto, pero era una persona con un cargo importante, como todos los días llegaba a la empresa y la saludaba de que buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy amablemente, ella supuso que era él el que le había enviado esas fotos. Bien. Vamos entendiendo aquí la historia. Entonces, cuando sucede esto, en lugar de administrarlo de manera personal, lo empieza a decir que el que la estaba acosando era el jefe, porque como siempre era muy amable. Y como era una empresa, bueno, perdón, es una empresa que tiene su corporativo en Estados Unidos y que ya tienen establecido todo esto, pues entonces Estados Unidos intervino, hicieron y aplicaron el protocolo, incluyendo el investigar la computadora de ese directivo, revisaron todos sus documentos y sus archivos, su celular, conversaciones. Fue una investigación bastante extensa, la de la chica también, y al final también hicieron una revisión del servidor de donde se había enviado el correo famoso, y resulta que fueron a dar a la ubicación donde salió ese correo, que era la dirección de un proveedor que trabajaba para la empresa, que sabía el correo electrónico de esta chica y que aprovechó de un correo falso o de un correo anónimo para querer seducirla. ¿Bien? El punto aquí es que ya con todo lo que ella hizo y con todo lo que ella acusó a esa persona sin pruebas, pues entonces la empresa obviamente empezó a ver ahí mucho, ya saben, habladurías y que lo que hizo y etcétera, y la chica terminó renunciando. ¿Ok? No la corrieron,
porque ella al final de cuentas accionó un protocolo interno. Pero la empresa estaba preparada para esto. Y se pudo haber evitado, por supuesto. Nada más que las personas a veces no lo ven de esa manera. Entonces, ¿cuál podría ser la víctima en este ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las chicas recepcionistas o el directivo acusado falsamente? A ver, me gustaría escucharlos. Bueno, entonces, mientras me escriben, les voy a decir cómo aplicamos esto en las empresas. Primero, hay que impartir un curso de capacitación para directivos, supervisores, gerentes, responsables de recursos humanos, todo aquel que tenga persona a su cargo. ¿Ok? Es lo recomendable. ¿Qué se les explica en este curso? Hablamos de la violencia laboral, de cómo evitarla, hacemos algunas dinámicas, les pongo obviamente más ejemplos y ya vemos el trasfondo legal más detenidamente, más en completo y que ellos comprendan de la importancia de este tipo de situaciones, de evitarlas. Pero no, ojo, no evitar resolverlas, evitar que suceda. Un paso antes de que suceda, ¿ok? También les apoyamos como coach de empresas. Puedo asesorarlos en todo lo que es el establecimiento del protocolo, cómo definir esos reglamentos, cómo seguir las instrucciones del diagrama de flujo del protocolo y qué va a pasar si ya tenemos un evento. Esa es una de las decisiones más importantes de todo esto. Si se comprueba que la persona ya es acosador y se comprueba que hay una víctima, ¿qué va a decidir la empresa? ¿Multarlos? ¿Correrlos? ¿Cambiar a la persona víctima de puesto? ¿Sí? Dependiendo de los niveles de afectación, del tipo de violencia, hay que categorizar todo eso. También es importante que ustedes como empresa definan cuál va a ser los medios de difusión de este tipo de protocolo y que se comprenda sin que se abuse de lo que se está ofreciendo a las víctimas. Que su gente, la que va a ser la persona encargada de aplicar estos cuestionarios, sea muy hábil al entrevistar, sin juicio, ayudar con empatía. ¿Sí? Todo eso se capacita a las personas. Y por último, el que haya también el trasfondo legal o en unión con el departamento legal de la empresa para eso que les decía con respecto a las sanciones. ¿Sí? Que no nos salgamos de lo que la ley nos exige y que las personas estén enteradas de lo que va a suceder si hacen algo de esto y de algunos otros conflictos que ya suceden en las empresas, todos los que ya andan ahí de noviecitos, de parejas que quieren salir, que quieren ser, ¿sí? Que quieren tener algún tipo de relación fuera del trabajo. ¿En alguna de las empresas de ustedes ya tienen algún reglamento así? Platíquenme, por favor. Y con esto estoy cerrando lo que es el curso. Bien. Perdón, este webinar. Sí, estamos en tiempo. Ahora bien, todo este protocolo se aplica de manera personalizada para las necesidades de la empresa. Pero si tú quieres, como persona, o asistir primero a un curso de todo esto, el próximo mes de julio, ¿dónde tengo el número? El 4 de junio, perdón, 4 de junio, voy a impartir este curso de violencia laboral de 3 horas en línea, de 9:30 de la mañana a 12:30 del mediodía, en donde les voy a explicar más a fondo lo que es el protocolo, lo que son las encuestas, el porqué de la afectación, cuál es el perfil del acosador, cuál es el perfil de la víctima, ¿sí? Por qué en las empresas, en algunas empresas ya funciona, casos de éxito, ideas. ¿Sí? Esta preparación, este curso abierto al público es muy específico para que ustedes se inscriban y asistan. Si apenas quieren empezar con esto o si ya quieren aplicarlo, pues entonces hacemos el proyecto personalizado.
Ahí en pantalla están viendo mi correo electrónico y se los voy a escribir también en el chat. Contacto @do-smart.com.mx. Ahí es donde pueden obtener más informes, tanto del curso abierto al público como del proyecto aplicado a las empresas. Acá estoy viendo un comentario, permítanme. Dicen, solo tenemos un mecanismo para la captación de voz del empleado y un protocolo para atención. Acá Esmeralda nos dice que ya tienen eso, algo de eso implementado. Gracias, sí. Bien, ya por último, rápidamente. ¿Quién se va a llevar el libro? ¿Sí? El que me conteste primero la siguiente pregunta. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Cuál es el número del convenio que aplicó la Organización Internacional del Trabajo para evitar la violencia laboral? Ya me están diciendo acá. Acá en este chat me dijeron 133, pero ese no es el número. Hugo Delgado, gracias, es el ganador. Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es el número correcto, ya lo están diciendo, pero el primero que dijo fue Hugo. A ver acá. Hugo Delgado, gracias. Hugo, debe haber Esmeralda, ¿no? Me pusieron aquí. Oh, tienen razón. Lo siento, perdón. Es que me pusiste la respuesta muy larga, Esmeralda. Bueno, vamos a hacer algo. Se los voy a regalar a los dos. ¿Les parece bien? Esmeralda Flores y Hugo Delgado, por favor, envíenme un correo, ¿sí? Envíenme un correo a contacto @do-smart.com.mx. ¿Bien? Ahora sí, Marce, ¿estás ahí? Sí, muchísimas gracias, Nancy, por este webinar que acabas de darnos. Estuvo súper interesante esta charla. Gracias. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Como bien aquí les está poniendo Nancy los datos, aquí vienen más bien las redes sociales de ISA Business Centers, a las cuales yo les invito a que nos sigan en redes para que puedan estar viendo la programación de webinars que tenemos día con día, semana tras semana. E igual, si hay cursos, talleres, por ese medio también se van a poder estar enterando. Entonces, pues esperemos tenerlos aquí próximamente. Igualmente a ti, Nancy, que próximamente estés con nosotros. Y padrísima la dinámica del libro. Qué bueno. Y felicidades a los ganadores. Como quiera, nos estamos viendo la próxima semana. Y gracias a todos por conectarse. Gracias, chicos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Gracias, Nancy. Bye. Hasta luego.